Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. De inmediato comenzamos con nuestros tres temas, con las tres aristas que hoy les ofrecemos. Es noticia la geopolítica petrolera mundial. Tres naciones, Rusia, Venezuela y Cuba, rechazan de nuevo la agresión política exterior de los Estados Unidos. Su secretario de Estado le da órdenes a Rusia, por ejemplo, para que no negocie petróleo con Venezuela. Sobre Cuba dice que hay miles de sus militares en la nación suramericana. ¿Cuál es la lectura geopolítica y petrolera de esta agresión? Vamos a analizarla con un experto que ya nos acompaña aquí en estudio. En noticia, Estados Unidos, la operación política contra Venezuela tiene nombre propio, el senador republicano Marco Rubio. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué intereses mueve su gestión personal contra el país suramericano? ¿Quién está detrás de ello? ¿Qué aspira a conseguir? ¿Quién es señalado dentro de Estados Unidos de tráfico de influencia y apoyo a criminales? Vamos a verlo. Tercer tema que es noticia, Venezuela directamente a nivel interno. Esta noche el presidente de la nación, Nicolás Maduro, reveló que el ciberataque contra el sistema eléctrico nacional fue realizado desde Houston y Chicago, dos naciones de los Estados Unidos, y tienen pruebas de cómo se perpetró. Anunció que una comisión especial investigará el sabotaje y contará con la incorporación de especialistas internacionales. Un asunto que analizamos aquí en Es Noticia, que así comienza. En noticia, la geopolítica petrolera, Rusia y Cuba, además Venezuela. Hay reacciones de estos países que ponen límites a los intentos desesperados del imperio de Estados Unidos por destruir los convenios entre aquellos a los que considera sus enemigos. Detalles a continuación. Rusia, Cuba y Venezuela responden a las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien recientemente condenó las relaciones entre los tres países. Los acusa de proporcionar apoyo a Venezuela al desafiar las sanciones impuestas por Washington. Tales acusaciones llevaron al canciller ruso Sergei Lavrov a manifestar su desacuerdo con las acciones que considera como ilegales por parte de los Estados Unidos. Hace poco, Pompeo acusó a Rosneft de evadir las sanciones estadounidenses y le exigió que deje de comprar petróleo a la compañía venezolana. Esto no se ajusta de ninguna manera al derecho internacional. Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez, y a través de su cuenta en Twitter, también fijó la posición de su país ante las declaraciones del estadounidense. Cuba rechaza de manera categórica la mentira difundida por el gobierno de Estados Unidos de que Cuba tiene entre 20 y 25 mil efectivos militares en Venezuela, y toda insinuación de que existe algún grado de subordinación política de Venezuela a Cuba o de Cuba a Venezuela. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arriaza compartió lo siguiente a través de su cuenta en Twitter. La República Bolivariana de Venezuela ratifica su inalterable disposición de mantener canales de comunicación y diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, siempre y cuando estos se desarrollen dentro del marco de una relación de igualdad y respeto mutuo. Previamente había otorgado un plazo de 72 horas para que el restante cuerpo diplomático de Estados Unidos en Caracas saliera del país. Las reacciones responden a la persistente retórica agresiva de Estados Unidos sobre naciones que no siguen el dictado de Washington. A estas declaraciones se suma este martes la de Elliot Abrams, asesor de la Casa Blanca para Venezuela, quien confesó en una entrevista radial la intención de incrementar los ataques contra el país caribeño. Tenemos un sendero político, económico y humanitario que estamos siguiendo. Estamos presionando al régimen y estamos al menos tratando de dar mucha ayuda humanitaria al país. Y vamos a seguir con eso. Las presiones van a crecer. Las presiones norteamericanas y las presiones internas. Sobre todo esta semana cuando no hay luz. Se trata de una ola de amenazas que expone la desesperación del gobierno norteamericano ante el fracaso en sus fórmulas por desestabilizar naciones que deciden tomar su propio camino. Les decíamos en titulares, es un asunto que analizamos de inmediato con un experto. Se trata de David Paravicini, ingeniero, experto en políticas públicas energéticas, profesor universitario, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Profesor, ¿cómo está? Un placer, gracias por acompañarnos. No, caramba, gracias por la invitación. Gracias a usted.
Si le pregunto qué tienen en común estas amenazas producto de esas declaraciones que entrega Mike Pompeo sobre Venezuela, Rusia y Cuba, porque son 3 naciones directamente, ¿qué hilo conductor los une? Bueno, el hilo conductor es que la naturaleza del conflicto que hoy tiene Estados Unidos contra Venezuela, que es como el punto fundamental de esta noticia, es que es el carácter global del conflicto. Este es un conflicto que no es un conflicto binacional de Estados Unidos-Venezuela por unas consideraciones, que es un problema que tiene que ver con una situación global, mundial, y en el cual la energía es el fundamento. Sí, pero permítame, para profundizar en esta arista que usted plantea, es un asunto global producto de la generación de tensiones que salen desde el gobierno de los Estados Unidos o que por distintas razones se ha instalado en el mundo. Bueno, tiene esa doble vertiente. Uno, que Estados Unidos, a su vez, es una economía que ha transitado un desarrollo que lo lleva inevitablemente a la confrontación con el mundo. Es decir, la naturaleza del crecimiento económico o del aumento de las tasas de acumulación de capital de los Estados Unidos lleva a establecer unas relaciones con el mundo que son de guerra y de invasiones, y que la diplomacia o la política, las relaciones políticas, digamos, en los cuales Estados Unidos, con su poder, con su hegemonía, con su poder industrial, no le es suficiente y tiene que imponerlos por la fuerza y por la guerra. Donde Venezuela quizás empezó en materia energética, fue la primera país víctima de esto, que fuimos en el año 2002, hubo un golpe de Estado aquí en Venezuela, pero eso continuó con el tema de Irak, con el tema de Irán, con el tema de Sudán, toda la cadena que ha habido de acciones de los Estados Unidos en el mundo energético, además, que es, por otra parte, aquel que puede o le podría prestar a Estados Unidos una salida a la crítica, a las crisis que tiene su capitalismo, que ya está llegando a unos capitales que no tienen una expresión en bienes físicos. Es decir, la emisión billonaria de dólares sin ningún tipo de soporte, todos ven que va a llegar a un fin, va a ser el colapso de ese capitalismo, y están buscando cómo respaldar esos dólares que no van a valer nada dentro de no se sabe qué tiempo, pero parece que es muy poco, con activos. Y no hay nada mejor para esto que grandes cantidades de petróleo. De Venezuela, tiene las 300.000 millones de barriles, que sería ese respaldo a esos dólares. Claro. Ahora, con respecto al nivel interno de los Estados Unidos, profesor Paravicini, es el asunto de proteger la élite del poder de siempre, del poder financiero, del poder petrolero, ¿o hay una élite que ahora se conforma con la llegada de una persona que no había sido político, que había sido, obviamente, como sabemos que es un magnate, pero que Donald Trump venía además de los medios, del entretenimiento, pero que su maleta política venía vacía? Pero sí, ahora, si fuese un fenómeno aislado, pero en Estados Unidos eso se viene produciendo. La presidencia de Ronald Reagan, que también trata de buscar cuál es ese background o esa maleta que traía Ronald Reagan, que venía de ser actor. Es una maleta desde el punto de vista de la política vacía, solo que pareciera además que es un signo de los tiempos, digamos, de los últimos 20 o 30 años, porque no solamente hemos visto esto allí en Estados Unidos, sino que en Brasil, en Argentina, digamos, en el Brasil, vamos a hablar de Collor de Mello. No sé si ustedes recuerdan una experiencia que hubo de un impeachment que hubo contra un presidente, y se sacó de la manga un candidato y que fue presidente, que por cierto que tuvo 2 años que sacarlo, que era corredor de carros, playboy. Son figuras que ahora tenemos con un Bolsonaro, de manera que pareciera que hay un sector del capitalismo que tiene los controles y los dominios de los medios de comunicación y puede fabricar liderazgo y, con técnicas que les han dado resultados, los llevan a estas cosas. Con mercadeo político. Por eso es que no podemos ver solo en el tema de Donald Trump una especie de loco que tiene una maleta vacía, porque podríamos confundirnos
porque ese señor Donald Trump, en mi opinión, está representando un sector dentro del capitalismo que se ha visto seriamente amenazado por la globalización en su conjunto del capital, que lo ha llevado a mover los centros desde de los Estados Unidos a Europa, pero sobre todo al Asia y a Rusia como potencial, y que esa globalización del capital que está en la naturaleza del capitalismo, de acuerdo pues, a las teorías marxistas sobre todo, y que iría en contra pues, de estas posiciones del capitalismo como nacionalista. Es decir, una lucha intercapitalista que se refleja de esta forma y que encuentra en el petróleo la forma de poder salvaguardar los dólares. Imaginémonos que el día de mañana usted le dice a la Amazon o le dice a la Google que los 100.000 millones de dólares que tiene ahí en acciones o en la bolsa no valen nada. Es decir, cosa que ya sucedió. O sea, ya sucedió en la crisis del 28 en Estados Unidos, donde todos estos capitales se hicieron absolutamente nada. Todo lo que era el capital representado en materia de... Y en 2008 y en 2009 la crisis de Wall Street. Que por efectos de una trampa gigantesca, una estafa gigantesca del gobierno de los Estados Unidos y del capitalismo mundial, el capitalismo, no solamente el capitalismo financiero especulativo, sino el de la droga, de las grandes capitales militares, salvaron, pero salvaron entre comillas, a lo que era el desastre de las grandes transnacionales, de las grandes fortunas que en un momento determinado se vieron que valían cero, tal cual como lo estábamos hablando. Bueno, ahí está, en mi opinión, la naturaleza de esta confrontación donde Estados Unidos necesita como abrir un compás internacional, y no por motivos ideológicos, porque la base ideológica que sirvió como plataforma para las leyes Helms-Burton o la Rey Torricelli en los años 90, que justamente eran para salvar la democracia en Cuba y para un tránsito pasivo hacia la democracia, este tipo de palabras que aparecen recurrentemente, bueno, son las que hoy también entonces sirven, ya no sirven de excusa porque no hay una confrontación ideológica, a pesar de que Donald Trump lo mencionó en una universidad de Sí, aunque intenta Miami, de nuevo imponer un discurso ideológico, es lo que decía desde la Florida sobre el tema del socialismo en América Latina, entonces, que ahora también, de hecho, como lo hemos visto, cómo se instala en una, digamos, pre-campaña electoral presidencial, aunque falta todavía más de un año, pero ya, por ejemplo, con algunas figuras demócratas y también republicanas que salen a decir que desean ser candidatos a la presidencia. Ahora, déjame preguntarte si todas estas agresiones a nivel interno también son la evidencia de un problema petrolero directo para los Estados Unidos, un gran consumidor del combustible, evidentemente. Es un gran problema que no viene a ser problema, un problema grave, es porque en la naturaleza del mundo petrolero y del mundo energético de los Estados Unidos, que tienen años, estamos hablando más de 100 años de una práctica de importación de petróleo. Los primeros sistemas de regulación de precios internos del petróleo, una especie de OPEP dentro de los Estados Unidos, fue en 1920. Porque hubo una tal competitividad al interno de los Estados Unidos que obligó a los Estados Unidos a fijar un precio interno del petróleo y un precio externo y fijar cuotas de importación. Estamos hablando del año 1920. Es decir, más de 100 años que Estados Unidos negocia para completar sus cuotas, no solamente por precios, sino además por la demanda. Es decir, lo que hace del tema de la comercialización o de ver seguridades estratégicas energéticas de los Estados Unidos que los lleva a invadir otros países, está más asociado a la crisis global del capitalismo en los Estados Unidos. A esa relación no necesariamente global. Aquello que dicen los expertos, si es que ahora los pocos años que le quedan al método del fracking en los Estados Unidos es parte también de esa preocupación. ¿Crees que ese no es un asunto de fondo? En mi opinión es porque eso no fue problema. Es decir, durante los años 80 ya estas condiciones de disminución de la producción interna llegó a Estados Unidos a producir 5 millones de los 20 millones que consumía promedio. Y eso no significó ningún tipo de crisis. Al contrario, el tema fue la búsqueda de precios bajos del petróleo para
tratar de darle fortaleza al consumidor estadounidense que, bueno, mayormente utilizan los vehículos. El transporte en Estados Unidos mayormente es transporte individual en sus vehículos y no en transportes públicos. Es una característica y que es la base de la economía estadounidense, que está basada en el consumo de gasolina y el consumo de vehículos y este tipo de cosas. Pero eso no constituye un problema. Empieza a constituir un problema en la medida en que el desarrollo de esta economía, donde no tiene freno, el tema de la emisión de dinero sin respaldo, sin ningún tipo de respaldo, de dinero falso, que hace estragos. Tal como tú lo dices, aunque traten de detenerlo, o que a través de esa estafa que hicieron en 2008-2009, donde las empresas que hicieron esa estafa contra el propio público debían haber sido abandonadas a la quiebra, sin embargo las salvaron utilizando más capital falso. Es decir, todo esto es lo que está pasando allí. En mi opinión, esto no tiene salida. Puede ser que esto empuje a los Estados Unidos a declarar una guerra, pero no será con Venezuela, o Venezuela se verá de excusa, tal vez. Ojalá que no. Aunque aquí se van a atascar, ¿no? Porque aquí el pueblo venezolano está absolutamente decidido a que aquí no van a entrar. Todas estas fórmulas que se plantean, que se ponen en funcionamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, precisamente los dejan enfrascados en esa negativa a avanzar. Pero hay otro aspecto más que yo quería mencionar, que es el aspecto ambiental. Hay una demostración que ya es inevitable, ni los científicos que mejor pagados por el capital ya pueden detener la convicción mundial del deterioro que se está produciendo por el tema de las emisiones. Y esto lleva también entonces a una reorientación de la consideración del sistema energético en su conjunto, que requiere enormes cantidades de capital para poder hacer esa transformación, así como se requirió en los años 70 para cambiar una plataforma de consumo ilimitado de energías para producción de bienes de consumo, y obligó a hacer estos temas a pasar los precios del petróleo de $1 o de $2 hasta los $40 que llegó. Esto resulta ser otra encrucijada para el presidente Donald Trump, porque él no cree en el cambio climático, de hecho se retira del Acuerdo de París. Exactamente, eso era el otro punto que quería. Disculpe porque te interrumpí, pregunta que tenías. No te preocupes, voy con la pregunta. Si este discurso de Mike Pompeo lo que refleja es, ante este nivel de agresividad, cuando le dice a Rusia, le exige prácticamente que no puede tener ningún tipo de negociación entre su estatal Rosneft con la estatal PDVSA, por ejemplo, ¿qué es lo que hay detrás de ello? ¿Qué lectura correcta se debe hacer de eso? Si es desesperación, si es que, de hecho, desde la diplomacia tan alta que presenta el gobierno ruso, lo dicen, esto es un asunto antiético, viola el derecho internacional, etcétera, etcétera, pero en términos políticos lo que esto significa. De verdad, uno que viene leyendo todo, está leyendo e interpretando los lenguajes, es decir, en la diplomacia mundial, a veces las cosas se dicen de una forma, significan otra. Sí, de hecho Rusia nunca deja de nombrar a Estados Unidos como un socio en la diplomacia. Porque Estados Unidos o el señor Trump en su discurso del socialismo o la ideologización del discurso contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, ahora incluye a Cuba, que es un país, a Rusia, que es un país capitalista, no es un país socialista, no es capitalista, defiende el capitalismo como sistema, de manera que no entra. Lo que pasa es que no es hegemónico, que esa es la diferencia, es decir, no tiene la intención de ir a invadir a otro país. Bueno, eso es un punto. El otro punto es que gente tan torpe manejando la política internacional de un país tan poderoso como los Estados Unidos nunca se había visto. Durante el periodo de Ronald Reagan habían en el manejo de la política internacional verdaderos señores de la diplomacia. Entre ellos estos días estaba el mismo Kissinger, que todavía se mantenía como un gran asesor, Brzezinski. Es decir, estamos hablando de gente de una preparación importante, de derecha, fascista, pero con preparación, con un dominio de la historia, de las relaciones, que es algo que brilla por su ausencia en estos personajes. Eso es un elemento que no puede ser dejado de lado, porque puede ser parte de las señales, puedes decir, porque en ese mundo de esa diplomacia hay que ver que los símbolos y las señales y interpretarles quién sabe de qué manera.
Y en tercer lugar, que es el fondo de la discusión, que reitero, en mi opinión, sigue siendo el fondo de un cambio gigantesco de la matriz energética mundial, que ya ha llevado a países como Francia a conflictos internos como el que tiene, y que el detonante es el tema del aumento del precio de la gasolina o de los combustibles, para recaudar los fondos para adecuar la producción o la emisión de carbono en Francia. Es decir, fíjate cómo esto empiezan los temas a enlazar. O es el intento en que tratamos de hacer de cómo poder interpretar lo que está sucediendo, como un petróleo que Estados Unidos está en posición de poderlo obtener, el petróleo venezolano. De hecho, aquí en Venezuela tenemos empresas estadounidenses operando, la Chevron Texaco, la Halliburton. Es decir, no hace mucho se firmaron convenios importantes entre PDVSA y estas empresas estadounidenses. La pregunta es, ¿qué tanto se verán afectadas estas empresas con las sanciones a PDVSA? Por esto que han hecho unas excepciones. Pero lo que digo es que no hay razones ni comerciales, ni políticas, ni de ningún tipo para que distintas empresas de los Estados Unidos exploten en Venezuela el crudo que necesiten. Pesado, extrapesado, mediano y liviano. Es decir, porque hay un área en donde están participando estas empresas. Chevron Texaco está en el Zulia, está en La Concepción, está en Petroguayú y está en Petroboscán. Están sacando petróleo ahí sin ningún tipo de problema. Es decir, que el tema del acceso a las grandes reservas que tiene Venezuela por materia, en forma legal, en forma de la Constitución venezolana lo establece, no es obstáculo, no ha sido óbice para que empresas estadounidenses lo hagan. De manera que hay que buscar, no te digo, son aproximaciones, viendo las señales a ver a qué apunta y qué puede ser lo que esté generando efectivamente porque este tipo de conflictos. Porque otro punto que hoy lo asoma el presidente en una alocución que hizo a los venezolanos y a las venezolanas sobre a dónde llega esto. O sea, tenemos que empezar a pensar ¿cuál es el tipo de desenlace? Dice, somos victoriosos. Bueno, hemos ido venciendo batallas por batalla. La batalla de la frontera, de la ayuda humanitaria, fue derrotada por la diplomacia. El tema eléctrico ha sido derrotado por el coraje de los venezolanos y las venezolanas de soportar 5 días sin electricidad, y unos técnicos que lograron superar en tiempo récord una dificultad que lucía imposible. Pero estamos viendo que son escaladas. La idea de una invasión por parte de los Estados Unidos no desaparece, pero todavía ellos mantienen. Pero, o sea, todas estas cosas, pero ¿a dónde vamos a llegar? El presidente ya hoy anuncia, pensemos que tomemos una iniciativa a lo interno de reacomodar nuestras relaciones de fuerza, que no aceptemos simplemente que las cosas estén, como decía, solamente soportando y aguantando, sino que rehagamos a través de movimientos internos. Es decir, estamos mostrando entonces iniciativas en ese tono sobre el problema. Pero habría que ver cuál es el punto de llegada en que podría ser el punto o de negociación o de acuerdo sobre el tema energético, y que necesariamente es global, no es un tema bilateral, es un tema donde en la mesa va a estar sentado Rusia, va a estar sentado China, la India, Venezuela, y ahora el presidente invitó a Cuba e Irán a sentarse en esa mesa y que nos ayuden a investigar el tema eléctrico, pero es ver el tema energético. Pues, claro, de fondo es el tema energético. A nivel de ese análisis geopolítico, la pregunta es, producto de todas estas amenazas ahora tan de frente del gobierno de los Estados Unidos contra la estatal Rosneft, si vienen también más intentos de generar este quiebre internacional de las relaciones que van también en esa otra multipolaridad que tanto le molesta al gobierno de los Estados Unidos, o si lo que está y eso no se puede quebrar. Bueno, de hecho, hasta la propia OPEP. Sí, en ese cambio energético estamos viendo que Estados Unidos quiere romper, por ejemplo, el tema del monopolio del gas en Europa, que lo tiene Rusia, por una razón sencilla, porque Rusia suministra gas natural a través de una tubería y Estados Unidos no puede ofrecer sino gas licuado, y eso le da un 60% por encima de costos. Ahora, Estados Unidos podría competir en ese mercado si tuviera el gas venezolano,
a través de una guerra con unos lacayos como los que quiere imponer, donde van a regalar esto. Es decir, gas gratis y mano de obra esclava. Y eso podría darle un precio de competencia en Europa, a pesar de que hoy no lo tendría con el gas que produce el fracking, gas de otros sitios, pero sí de fuentes del 7º u 8º país con más reservas gasíferas del mundo, que es Venezuela, y que entonces en unas relaciones de ese tipo, es decir, podríamos estar pensando que ahorita el tema energético es el gas y no el petróleo, pero ¿por qué que Venezuela en gas también tiene reservas extraordinarias? Y que hay un problema de Estados Unidos con su economía que necesita el mercado gasífero europeo para tratar de ocupar un capital ocioso que le quedó a partir del desarrollo del fracking, que ha sustituido gas licuado por gas metano en los propios Estados Unidos, justamente por los precios. Entonces tiene esa complejidad que tú dices. Y es global, eso no es solo el petróleo venezolano, no es solo la crisis del capitalismo global, sino que el propio Estados Unidos está en la búsqueda o la conquista de unos mercados a los que no puede acceder sino por la presión política. Quiere torcerle el brazo a los alemanes, que son los principales consumidores, a Rusia, para que negocie parte de ese mercado. Es decir, es una situación global y una forma de negociación que el capitalismo entendió, es el capitalismo nacionalista, yo no sé cómo llamarlo, que necesita un negociador como Donald Trump, un tipo abusador, sin escrúpulos, típico, sin principios, que no conoce el derecho internacional americano, y que no le importa que todo lo quiera y que parezca la ley de la selva, pero bien saben lo que están haciendo. Profesor Paravicini, debo despedirlo ya. Muchísimas gracias, como tan siempre. Rápido, se hace muy rápido los programas. Más de contigo. 15 minutos, mire usted, y ya se ha pasado. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Un asunto que siempre queda con mucho por conversar. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Estados Unidos. La operación política contra Venezuela tiene nombre propio, lo ven ustedes en pantalla, el senador republicano Marco Rubio. Nos preguntamos qué intereses mueven esta gestión personal contra el país suramericano, quién o quiénes están detrás, qué aspira a conseguir a nivel de oportunismo, quién es señalado dentro de Estados Unidos de tráfico de influencia y apoyo a criminales. Vamos a verlo al volver aquí en Es Noticia. En Noticia Estados Unidos, el senador de raíces cubanas Marco Rubio, uno de los principales promotores del asedio contra Venezuela y que dice trabajar por el restablecimiento de la democracia en esta nación suramericana, en lo interno es señalado de tráfico de influencias y favores a criminales. Vamos a ver quién es esta figura de la administración Trump. El senador de 47 años es representante del estado de la Florida en el Congreso por el Partido Republicano. Marco Rubio es hijo de inmigrantes cubanos nacionalizados en Miami. El político estadounidense dejó a la vista sus aspiraciones en 2015. Con su precandidatura a la presidencia, es conocido por la recaudación de altas sumas de dinero para sus campañas electorales, con el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle. El senador es constantemente increpado por la prensa estadounidense por su cercanía con el narcotráfico. Rubio es señalado de hacer favores judiciales a su cuñado Orlando Sicilia, uno de los operadores más afamados del narcotráfico en Miami. Sicilia fue condenado a más de 35 años de cárcel, pero cumplió apenas poco más de 12 años, tras salir en libertad plena, justo cuando Marco Rubio ascendió como representante al Congreso de los Estados Unidos en el año 2000. Rubio es uno de los principales promotores del asedio y los llamados a la intervención militar contra Venezuela. El político estadounidense usa reiteradamente sus redes sociales para propinar amenazas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El pasado 24 de febrero, un día después del fracaso de la entrada de una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, Marco Rubio publicó en su Twitter imágenes del asesinato del ex líder de Libia, Muammar Gaddafi. La publicación fue interpretada como una clara amenaza al mandatario venezolano. Además, el político estadounidense anticipó la compleja situación que viviría el país suramericano como consecuencia del ataque al sistema eléctrico denunciado por el gobierno. Mucho antes del ataque, Rubio aseguró que los venezolanos estaban a pocos días de vivir la peor escasez de alimentos y gasolina. Las actuaciones del senador dejan en evidencia su origen criminal. De inmediato entramos con el análisis. Nos acompaña para ello James Early, miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos de Washington, D.C. Precisamente nos acompaña James. Muy buenas noches desde la capital norteamericana. ¿Cómo estás? Bien. Muy buenas noches a todos, a todas. James, ¿quién es Marco Rubio para la política interna de los Estados Unidos? Bueno, la presentación anterior del perfil de Marco Rubio es muy bien detallado, pero debemos enfocar un poco más sobre quién es Marco Rubio como miembro central de equipo imperialista abierto, muy crudo, no solamente hacia el gobierno de Nicolás Maduro, el electo presidente en Venezuela, pero él es el eje del Congreso de los Estados Unidos como senador de Florida, en colaboración con los centroderechistas miembros del Partido Democrático, como Dana Shalala de Miami y como Debbie Wasserman Schultz también, que estuvieron en Colombia la semana pasada, como parte del plan de derrumbar no solamente el gobierno bolivariano de Venezuela, de Nicolás Maduro, pero es parte del equipo en colaboración con los derechistas en el estado de Miami por muchas décadas contra la revolución cubana. La semana pasada, Pompeo, otro miembro que era director de la CIA, encargado del Departamento de Estado, es parte del equipo, con Marco Rubio, con el vicepresidente Pence y los fascistas Elliot Abraham y John Bolton, que han dicho muy claramente que el plan estratégico es no solamente contra el gobierno de Maduro, pero contra Cuba y contra Nicaragua. Y debemos entender que más allá de la intensificación de la tentación de derrumbar el gobierno de Maduro, el plan realmente es retomar América Latina y recolocar dentro de una política neoliberal con Bolsonaro, el fascista en Brasil, con Macri en Argentina y con el gobierno de Colombia, donde están 8 bases militares de los Estados Unidos. Entonces, Marco Rubio es el eje de la estrategia del Congreso de los Estados Unidos, sí, relacionado. James, pero déjame preguntarte algo. ¿Por qué él es el escogido? Hay unos políticos también republicanos de más trayectoria que él. Estaba Ileana Roth, que bueno, ya dejó el Congreso porque perdió, pero está también Ted Cruz. ¿Por qué él? ¿Qué es lo que él tiene? ¿O quién está detrás de él que lo lleva a este nivel, en este momento, a este nivel de figurar como el operador directo del golpe por parte de, digamos, la Casa Blanca, que lo pone a él allí en ese papel? Bueno, debemos entender que Marco Rubio es un político muy ambicioso, con una estrategia a subir dentro del marco del Partido Republicano y con intenciones a correr otra vez para la presidencia de los Estados Unidos. Y él no es un jugador secundario, es un jugador primario en colaboración con los históricos derechistas cubanos en Miami y también con los derechistas de Venezuela que viven en Miami. Él tiene aspiraciones más allá de ser senador de Florida, pero a colocarse como uno de los principales políticos internos de los Estados Unidos y también en los asuntos internacionales. Y entonces él es el eje
del estático dentro del Congreso de los Estados Unidos. Y en contraste, los democráticos y posiblemente algunos de los republicanos contra intervención en apoyo de diálogo de paz para resolver la crisis económica y política interna de Venezuela. Ellos están seguidores de Marco Rubio. Él está el encargado del diseño contra el ataque. Entonces no es un jugador menor, es uno de los principales en esta estrategia. Y para los ciudadanos de Venezuela y la región en Colombia especial, es importante para ellos hacer manifestaciones, a solicitar a los congresistas, a las organizaciones cívicas aquí en los Estados Unidos que están contra intervención, porque en este momento solamente el gobierno de Nicolás Maduro está dirigido en comunicación con ONU, pero la mayoría, casi todos de los congresistas de Estados Unidos no quieren comunicar con él. Entonces es importante en este momento para ciudadanos venezolanos a manifestar esta orientación de una ciudadanía proactiva a solicitar a congresistas de los Estados Unidos, a organizaciones cívicas contra la guerra. En este contexto, Marco Rubio es el dirigente principal otra vez dentro del Congreso de los Estados Unidos para derrumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Entiendo, James, como senador de la Florida, Marco Rubio tiene todo su potencial político allí. ¿Qué tan fuerte es para este nivel de ataque y de agresión que además lo ha asumido como un asunto personal? Nada más revisar sus redes sociales y ahí queda clarísimo que pasa ya evidentemente de la diplomacia a un asunto personal. Bueno, pero Rubio no es solamente un congresista solo, otra vez, es parte de la estrategia de la ciudad de Miami, del parte sur del estado de Florida, no solamente contra Venezuela, pero debemos entender la estrategia que ellos han hablado plenamente. Venezuela es el eje reciente después de la Revolución Cubana, entonces el ataque es contra, el enlace es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y Rubio, otra vez, es el clave dentro de la política formal de gobierno. James, y si le va mal, permíteme te pregunto, y si le va mal como les está yendo, porque en cada una de las fórmulas aplicadas no cumplen su objetivo, por fortuna, por la paz, por la tranquilidad de Venezuela y de América Latina, ¿esto implica pérdida de votos para él? Sí. El gobierno va a realmente hacer decisiones sin de incluir él como parte del estratégico principal, porque él es la persona que debe dirigir y manejar la política dentro del Congreso y afuera del Congreso también en relación a los derechistas entre Venezuela y Colombia y Brasil. Y él es parte de la estrategia atraer miembros del Partido Democrático. Entonces, es el rol, él tiene un rol muy clave dentro en el contexto de este ataque contra Venezuela. Y por último, me queda algo por preguntarte. ¿Y no se le cobra esto que se ha denunciado de tráfico de influencias, este nivel de agresión al pueblo venezolano, al pueblo cubano, al pueblo nicaragüense, los señalamientos y las denuncias que han quedado por debajo de la mesa de apoyo a través de sus influencias a criminales, miembros de su familia? ¿Todo esto queda debajo de la mesa? Bueno, yo no sé sobre los detalles sobre sus conexiones con movimientos de drogas y cosas como así, pero estamos viviendo en una época dentro de los Estados Unidos, alrededor del mundo, que las relaciones sociales, las relaciones criminales, el hecho de ser mentirosa sobre su familia como inmigrantes escapando de la Revolución Cubana, que no era la verdad, porque ellos estaban escapando a la dictadura de Batista. Estos detalles
no se tocan en este momento político ideológico en que varios sectores del público en los Estados Unidos y en otros países están enfocados sobre una ideología derechista, fascista, manifestado a través de América Latina y también en Europa. Y Marco Rubio es parte de esta orientación, y los hechos, los detalles de su historia, de su vida personal, no es tan importante para gente a hacer sus decisiones. Estamos viviendo en un momento realmente sin éticos sociales. Es un momento muy crudo en términos de la política imperialista que se apoyan los como Marco Rubio. Gracias, James, por este análisis. Como siempre, un placer. Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Gracias a usted. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Venezuela, esta noche el presidente de la Nación reveló que el ciberataque contra el sistema eléctrico nacional fue realizado desde Houston y Chicago y se tiene pruebas de cómo se perpetró. Anunció que una comisión especial investigará el sabotaje y contará con la incorporación de especialistas internacionales. Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Venezuela, el vicepresidente de Comunicación del país, Jorge Rodríguez, informó este martes que el servicio eléctrico fue restituido en casi todo el territorio nacional tras el ataque perpetrado contra el sistema el pasado jueves. Desde la extrema derecha se intenta reeditar eventos violentos desesperados como respuesta, es parte de la denuncia. En representación del gobierno, Jorge Rodríguez dio a conocer las consecuencias del sabotaje eléctrico, cuya autoría es atribuida por el gobierno venezolano a la administración Trump. En sus declaraciones, Rodríguez informó que ha sido restablecido casi en su totalidad el servicio eléctrico en el país. Desde que la derecha venezolana decidió que ese era un mecanismo adecuado para atentar contra el pueblo de Venezuela, ha generado más de 200 muertos electrocutados en sabotajes en el pasado, más de 150 subestaciones eléctricas dañadas, pérdidas multimillonarias en equipos eléctricos y, como dije antes, al interrumpirse el servicio eléctrico inmediatamente afectan los servicios de suministro de agua potable, de salud, de banca electrónica y de internet. El vicepresidente también exhortó a la población venezolana a organizarse y permanecer alerta en los próximos días ante nuevos ataques de la oposición que sigue el guión ordenado desde Washington. En tanto, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, comunicó que el Ministerio Público inició una investigación contra el diputado de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, por su presunta participación en el sabotaje del sistema eléctrico nacional. Que el Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional, ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo. Pese a que el pasado 29 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió a Guaidó salir del país por cometer acciones violatorias de la Constitución, el autoproclamado pretende continuar el golpe de Estado al accionar la vía de las protestas en un intento de reeditar la violencia de 2014 y 2017 en las llamadas guarimbas. Contrario a sus intentos, la actitud pacífica de la población ha sido protagonista durante estos días de oscuridad por el sabotaje energético. Y como ya les informamos también, esta noche se ha pronunciado, se ha dirigido al país el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué dijo? Le preguntamos a Leonel Retamal. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Leonel. Hola, muy buenas noches, Tatiana.
Claro, es noticia Venezuela porque todo lo que ha ocurrido desde el día jueves, cuando se provocó este sabotaje eléctrico, como han denunciado las autoridades venezolanas aquí en el país, todos estos días hemos estado realizando coberturas para ver cómo se ha recuperado el pueblo venezolano de este ataque y también las raíces, lo que hay detrás de este ataque, cómo se produjo, elementos que hemos ido sabiendo poco a poco durante estos días. En su discurso, en su cadena nacional de hoy del presidente Maduro, aquí en su puesto de comando nacional, el presidente señaló tres aspectos fundamentales sobre los últimos acontecimientos aquí en el país. Dos relacionados con el tema del sabotaje eléctrico. El primero tiene relación social, tiene que ver con cómo va avanzando la recuperación del país, los planes que están implementando de reposición de agua, de especial atención a los hospitales, de distribución también y reforzamiento de la distribución de comida. Y ha señalado y ha hecho nuevamente un llamado a la calma al pueblo venezolano y sobre todo un llamado que refuerza también lo que ha ocurrido estos días. El presidente dio una cifra y dijo, no, hemos tenido 99% de calma, es decir, contrario a lo que se podría haber pensado de la gravedad de este apagón que sufrió Venezuela, la calma ha reinado y es lo que nosotros hemos visto en constantes recorridos por la ciudad de Caracas. Hemos recibido algunos reportes de hechos de violencia en algunos estados de Venezuela, pero la tónica ha sido la calma. Y en segundo lugar, señaló la creación de una comisión especial para investigar lo que hay detrás, es decir, toda esta trama de confabulaciones que terminaron finalmente en este blackout gigantesco para Venezuela, y para eso ha anunciado que convocó a expertos de Rusia, China, de Irán y también de Cuba. Países que han sufrido ataques similares, nunca tan masivos como el de Venezuela, en palabras del presidente Maduro. Y ellos van a ser comandados, esta comisión especial aquí en Venezuela, por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Para ahondar en estos puntos, escuchemos en palabras del presidente cómo presentó estos temas. Hoy, a esta hora, a 5 días del ataque eléctrico que vino de los Estados Unidos de Norteamérica por la vía cibernética, de ciberataque contra el sistema eléctrico, puede decir que tenemos la victoria en nuestras manos. La victoria de la reposición del sistema eléctrico venezolano. He nombrado una comisión presidencial de investigación especial del ciberataque y he pedido la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU y además voy a pedir el apoyo ya activo de Rusia, China, Irán, Cuba, países con gran experiencia en estos temas de la defensa a los ciberataques. Claro, cuando el presidente habla de que esto ha sido una victoria y da un adelanto de lo que viene a ser la reposición de los servicios, es porque las autoridades han tenido especial atención en reponer el elemento crítico hoy en día, que es el acceso al agua. Las autoridades informaron que durante esta noche y durante el día de mañana, miércoles, se va a estar trabajando en avanzar en el 100% de esta reposición de los servicios básicos aquí en Venezuela. Y para terminar, un tercer punto que ya ha sido noticia aquí en Venezuela y que lo informó temprano el canciller de Venezuela, es este término de conversaciones con Estados Unidos y finalmente la expulsión de todos los diplomáticos que quedaban aquí en el país, dando fin al diálogo que se estaba estableciendo para una oficina de intereses especiales entre ambos países. Eso también ahondó un poco el presidente Maduro durante su cadena nacional en que se dirigió al país. Tatiana. Gracias por todos esos detalles y tu información registrada esta noche. Gracias, colega. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Félix Roque Rivero. Él es analista político, profesor, escritor, abogado constitucionalista. ¿Rivera o Rivero? Rivero. Rivero. Ah, sí. Bueno, lo dije muy bien entonces. Seguro. Félix, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Te veía muy atento a la información, una de esta tarde, que bien informaba el ministro de Comunicación, de Información de Venezuela,
sobre el restablecimiento progresivo, casi en un 100% del sistema eléctrico nacional, y esta noche el presidente Maduro entregaba más detalles. ¿Cómo recibe, digamos, toda esta información? ¿Cómo lo ve desde la oposición que llama en medio de este avance a que la gente salga a trancar las vías? Bueno, yo creo que con lo que hoy anunció el presidente de la República en cadena nacional, siguiendo un titular que pude ver esta tarde en un medio internacional, la oposición cada día se ve más arrinconada y más fracasada en sus intentonas, ¿no? Y que el señor autoproclamado prácticamente está quemado y cada día se quema mucho más. Esa era parte del titular, sí, ¿no? Mire, nosotros tuvimos hoy un acto extraordinario en el Puente Llaguno, en Miraflores, ante muchísimas personas del pueblo, de comunidades, en parroquias de la ciudad. Y allí, bueno, estuvimos juntos, reunidos con ellos, con cantos, con música, con poesía y con una especie de conversatorio, conferencia que compartí con ellos esta tarde, ¿no? Y la alegría ante cada anuncio de la gente humilde, de la gente pobre, de la gente que sufre, que padece una cola, un alimento, una medicina, etcétera, bueno, era contagiante. Señal de que pese a la andanada de ataques que contra el país se ocurre a cada instante y la escalada ha sido, Tatiana, terrible. Uno se pone a enumerarla para hacer un artículo y termina siendo una novela de cómo el país está siendo atacado de distintas maneras. Y ya el presidente esta tarde incluso anunciaba, él decía, yo no me vanaglorío, no, yo no celebro del todo, no obstante que el 80, 100% ya casi del fluido eléctrico está recuperado y que ahora vamos con las plantas procesadoras del agua para el impulso y las mismas están ya energizándose. No celebro del todo porque ya estarán planteando en las mentes infernales y diabólicas otro tipo de ataque. Yo conversaba con un amigo esta tarde lo ocurrido con la República de Cuba a los primeros años de la Revolución, fueron objeto de unos ataques diversos. Una lluvia ácida que acabó con sus plantaciones de cítricos, un virus que acabó con todos sus animales, sus pollos, sus gallinas, sus cochinos. Gente que se enfermó, bueno, nada, todo eso resistió ese pueblo y esa revolución, ¿no? En el caso nuestro, fíjese usted, mire, la intentona guarimbérica en la frontera fue terrible, una batalla campal que se libró allí de la cual salimos victoriosos, ¿no? Incluso un diario como el New York Times, que no es amigo para nada de nosotros, terminó demostrando que la mentira, el falso positivo, la bandera falsa que habían montado de que éramos nosotros que habíamos quemado esa gandola, sí, resultó ser que no fue así. Pero eso resulta ser demasiado paradójico, ya también lo hemos visto aquí a través de la pantalla de Telesur, porque lo dice Telesur a través de nuestros enviados especiales al lugar, pero desde el lado de Colombia y sus aliados evidentemente no lo creen. Cuando lo dice el New York Times, eso sí se convierte en un titular en Colombia. Y callan, ante eso callan. Sí, sin duda, ¿no? además sí, hacen silencio. Ante eso callan. Bueno, le decía entonces que esa prueba que vivimos allí fue muy dura y todavía lo sigue siendo. Incluso la frontera sigue cerrada con algunas operaciones que se están coordinando en esa zona, pero obviamente que hay que seguir muy atento a eso. Bueno, y no habíamos salido del problema fronterizo cuando de golpe el sabotaje electromagnético contra nuestra principal central hidroeléctrica como es la de Guri, y luego después Caroachi, y luego después Macagua, todas se encadena, con lo cual más del 80-90% de la colectividad nacional quedó a oscuras casi que total. Y no piensa, digo yo, esta derecha apátrida, no piensa esta oposición que no encuentra rumbos y que no da tino con nada, el grave daño que está causándole al país, inclusive a ellos mismos. ¿Cuántas personas de ellos mismos no estarán hoy necesitados, no estuvieron en peligro por la oscurana que se presentó, por una medicina, por una clínica, por una farmacia, por una ambulancia, etcétera? ¿Es que acaso no piensan en eso? Yo hoy decía incluso a los amigos que yo no soy quien para darle consejos a la derecha y tampoco me sale hacerlo, pero por dos ejemplos uno pudiera empezar este tipo de cosas, ¿no? Cuando en el pasado Caldera le negó la candidatura a Luis Herrera Campins, bueno, Luis Herrera se fue al campo, al llano, y construyó sus bases desde muy abajo y logró la presidencia de la República. Bueno, a López Obrador en México 5 veces y la última vez le robaron las elecciones, y Andrés Manuel López Obrador, en lugar de irse a buscar ayuda al imperio o a otros,
labró su candidatura y hoy es el hombre más amado y querido de México con una votación que superó los 50 millones de mexicanos. Bueno, esta derecha, ¿por qué no hace lo mismo? Pues? ¿Por qué no se bate a voto con el chavismo, con los bolivarianos, con los revolucionarios en las calles, en los caseríos y en verdad, democráticamente quiere acceder al poder? Está demostrando la derecha. Félix, evidentemente esa es la gran pregunta. ¿Por qué no se miden democráticamente en un proceso electoral con todas las posibilidades que existan? Ahora bien, aquí hay algo que llama la atención del discurso de esta noche del presidente Maduro. Él presentaba digamos, el avance que hay. Él decía, vamos saliendo victoriosos de esto, hay más camino por recorrer. Hacía un llamado a la población a la conciencia energética en este momento que aún sigue siendo complejo, el tema del agua, pero también decía que había que mantenerse alerta por lo que viene. Y a esto quiero unirlo con lo que decía también durante esta jornada a través de una entrevista radial Elliot Abrams, el asesor que pone el presidente Trump para Venezuela, que bien conocemos de todo su prontuario, y él hablaba del momento a oscuras en que está el país y lo que viene. Es decir, lo que uno se pregunta es si ellos esperaban que este proceso a oscuras fuera mucho más largo. Sí, yo pienso que ellos esperaban que esto se prolongara por unos días. Inclusive, no es casual que a los segundos casi de producirse el sabotaje, el senador Marco Rubio, a quien analizaron en el segmento anterior, celebrara casi a través de un tuit que ahora Venezuela sin luz, ya sin alimentos, ya sin medicina y pronto sin Maduro. Eso decía en perfecto castellano y en perfecto inglés el tuit del señor, ¿no? Y lo que ha dicho el señor Elio Abrams, que tú bien perfectamente estás citando, es demostrativo de que ellos pensaron muchas cosas. Pensaron que la oscurana iba a permitir un levantamiento, pensaron que aquí iba a haber violencia, pensaron que aquí iba a haber saqueos parecidos a los que en el año 89 con el Caracazo ocurrieron. Bueno, y fíjate que nada de eso ha ocurrido hasta ahora, a Dios gracias y para bien, y para bien de toda la sociedad venezolana. No estoy hablando de la sociedad chavista, no, estoy hablando de toda la sociedad venezolana, pero en el discurso del presidente Maduro también hubo una cosa que llamó poderosamente la atención. Cuando él se dirigió a los líderes de la oposición venezolana, esa oposición democrática que todavía existe, ¿no? Identificó a algunos de ellos, habló del señor Manuel Rosales, presidente de Un Nuevo Tiempo, habló incluso del señor Henry Ramos, secretario general de Acción Democrática. El presidente, de una manera amable, de una manera dialogante, se dirigió a esos sectores que hasta ahora puede uno pensar con los cuales es posible establecer una mesa de trabajo, una mesa de diálogo y de entendimiento, en donde con puntos mínimos parecidos a los que en Santo Domingo casi que se alcanzan, podamos nosotros salir de esta crisis en la cual, por supuesto, el imperialismo norteamericano nos ha metido, porque dejémonos de asunto. Aquí quien le dicta la pauta y quien le pone los puntos en la agenda al autoproclamado y al grupúsculo de seguidores es el imperio norteamericano y no otros. Quien los financia incluso, quien les mantiene esta gira que por latinoamericana hizo pronto, la presunta gira por Europa que pensaba incluso hacer, parece que lo pararon, parece que lo detuvieron allí, es el imperio norteamericano y no nadie más. Uno no observa que hay, Tatiana, un plan de acción, un plan de gobierno, que hay iniciativas. Uno no observa que hay conversaciones con los sectores medios de la población que pueda que tengan alguna razón para sentirse incómodos, para elaborar algún tipo de protesta inclusive, ¿no? Eso obviamente, por supuesto, habla mucho de ello, pero también habla mucho de lo que es este talante de pueblo, esta concientización de pueblo, esta tranquilidad de pueblo que asume, incluso a veces sorprende cómo este pueblo nos enseña, cómo este pueblo nos educa, y eso también lo decía el presidente de la República en su mensaje a la nación esta tarde, ¿no? Sorprendido estoy de cómo este pueblo humilde, honesto, bravío, ejemplar, da lecciones en cada encuentro y en cada lucha y en cada combate que libramos. Y en este momento, evidentemente, queda todo claro con lo que hemos visto, la paz y la gallardía con la que ha asumido el pueblo venezolano el momento complejo de prácticamente 5 días sin energía que se fue restableciendo por fortuna progresivamente. Félix, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Por invitarnos, buenas noches, que muy pasen buenas muy noches. bien. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, así ponemos punto final a esta emisión de En Noticia. Vamos a cerrar con música, con artistas catalanes, con un venezolano que estrenaban una emotiva, sin duda una enérgica canción y un videoclip en apoyo a la revolución bolivariana. El asunto central, la paz del país. Hasta la próxima, sigan con nosotros.
ocean lullaby.